Bienvenidos a todos. Entonces, hoy en nuestros encuentros de los jueves al ADE, hoy vamos a estar contando, como ya lo hemos anunciado, con Luis Marcondes desde Brasil. Como siempre decimos, para aquellos que no los conocen, para contextualizar un poco, estamos frente a Luis, que es abogado especializado en Derecho Deportivo. Él es el actual presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Deportivo, tiene un máster en Derecho Deportivo en Lleida, un doctorando también en Derecho Deportivo en la misma universidad. Y hoy, como ya también hemos anunciado, nos va a estar hablando de los derechos económicos en el fútbol, la reglamentación de FIFA y propuesta de reforma. Como siempre decimos, palabra obligada, consulta obligada también con relación a los derechos económicos. Así que, bueno, yo te doy la bienvenida de parte de toda la ADE. Agradezco a todos los que están sumándose, a mis compañeros que siempre están ayudando para que todo esto salga adelante. Y le doy hoy la palabra a Norberto, antes de que pasemos con vos, Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Luis. Gracias por estar y acceder a esta conferencia, lo cual te lo agradecemos muchísimo. Bienvenidos todos a la de su charla, que ya se ha hecho una costumbre, buena costumbre, y que trataremos de llevar hasta los primeros días del mes de diciembre para luego descansar. Gracias a todos los colaboradores que tenemos, Facundo, Guillermo, Juan, Daniela, todos, Leo, y que hacen posible todo esto. Y bueno, hoy nos vamos a meter en un tema que debe tener tantos años como el fútbol, más o menos. No es solo del fútbol, es el fútbol solamente lo único que ha hecho es agravarlo o meterlo en la estantería. Recuerdo que años A con mi amigo Álvaro Melo Frillo hemos tenido una charla, un intercambio de ideas en YouSport bastante interesante sobre este tema y que lamentablemente pareciera que no lo entienden. Es decir, las personas encargadas de estar en los estamentos que dirigen el deporte no entienden, o no lo entienden o se hacen los que no lo entienden. Bueno, Luis ahora ha tomado esta antorcha y ha tratado de pelear como Quijote contra los molinos de viento, pero bueno, tiene el respaldo de todos nosotros para seguir peleándola, más allá de las divergencias que podemos tener en algunos temas, pero en este tema todos somos contestes de que la gente que tiene que arbitrar estas cosas parece que son duros de entendederas y alguna vez con Luis, si logramos cristalizar ese convenio de la Confederación Iberoamericana de Derecho del Deporte, los traeremos a ellos acá y luego de varios días le haremos entender de qué es lo que se trata este tema. Así que Luis, te doy la palabra y trata de explicarlo para que a ver si después mirando el video podemos que Emilio, Infantino o algún otro entiendan de qué estamos hablando. Mi querido amigo Norberto, muchísimas gracias por las palabras, por la invitación. Yo quiero, en su nombre, en el nombre también de mi querido amigo, amigazo Ricardo Frega y a todos los miembros de la ALAD, quiero saludar, felicitar y agradecer a todos los que están con nosotros en el día de hoy para mirar un tema importante. Como ya habló, un tema importante, sobre todo importante para nosotros sudamericanos. Nosotros sudamericanos tenemos en nuestro mercado el negocio de derechos económicos, en especial desde el inicio de la era Bosman, como algo importante, como algo fuerte, como fuente de financiación de nuestro fútbol, de nuestros clubes, y de verdad, por cuenta de cuestiones específicas de la FIFA, UEFA y de otras instituciones que no sudamericanas, el negocio de derechos económicos está cada vez más complicado, pero a mí me parece que, como habló mi querido amigo Norberto,
la gente que está manejando el tema en la FIFA no comprende exactamente de qué hablamos. Y aunque sea posible, tenemos visiones diferentes, cuestiones diferentes, mi misión en el día de hoy es buscar reflexionar los puntos principales del tema. Mi misión es intentar poner el tema en la mesa y empezamos a buscar soluciones, porque nosotros somos sudamericanos y necesitamos de los derechos económicos, sí o sí. ¿Y por qué hablo de esto? Porque nuestro mercado tiene diferencias económicas con los mercados europeos, asiáticos y otros. Nosotros tenemos la formación de jugadores, nosotros tenemos un fútbol fuerte, pero no tenemos la fuerza de la plata. Entonces, los derechos económicos son importantes. Fueron importantes en la transición del inicio de la era Bosman. Teníamos la era del Paz y ahora la era Bosman, pero nosotros necesitamos pensar, reflexionar y en el debate vamos a hacer crecer el movimiento para comprender la ciencia jurídico-deportiva aplicada en los derechos económicos. Así que mi idea con el guión que tengo en la pantalla es empezar con una introducción para mirarnos cuestiones específicas del tema y una secuencia que es lógica para los hechos, las normas que tenemos en el día de hoy. Después, mi propuesta para todos es mirar los derechos económicos en fútbol con un análisis teórico. Porque me parece que la FIFA mira los derechos económicos del modo equivocado. ¿Y por qué del modo equivocado? Porque mira, hablando de TPO, Third Party Ownership, propiedad de terceros. Pero antes de saber si la propiedad es de tercero, segundo o primero, necesito saber exactamente de qué hablo. ¿De qué hablo? Y una pregunta, ya con una pimienta que quiero traer, propiedad de tercero. Estamos en 2020. El jugador no es más propiedad de nadie. Propiedad de tercero. Hay propiedad entonces de segundo. Hay propiedad de primero. El jugador es un empleado, es un trabajador. El jugador tiene un contrato de trabajo deportivo con su club. Propiedad. Propiedad FIFA. Es una pregunta importante para hacer. Por esto vamos a mirar el artículo 18 bis. También vamos a mirar el artículo 18 ter del reglamento del estatuto y transferencias de jugadores FIFA. Y por fin vamos a mirar el manual que acaba de hacer la FIFA, hablando de los casos, hablando específicamente de los casos que tiene la FIFA por cuenta del PPI, por cuenta del HPO, y después llegamos al último punto para hablar de propuestas de reforma. Y ya quiero anticipar, no es solo mi propuesta o mis propuestas, hay un movimiento de algunos abogados, algunos colegas, mirando el tema, en especial de la región sudamericana, para intentar hacer una propuesta que puede ser buena para nosotros, en especial en el momento de pandemia. Y yo no sé si está correcto hablar, pero paréceme que tenemos una pandemia financiera. Yo puedo hablar de Brasil, estoy seguro que los principales clubes de Brasil, los 20 o 30 clubes más importantes de Brasil, irán a tener un impacto muy fuerte de la pandemia. Pero irán a seguir. Ahora, nosotros en Brasil tenemos más de 600, 700 clubes con fútbol profesional en algún momento del año. Yo estoy seguro que muchos no irán a volver para disputar competiciones en 2021. Yo estoy seguro que muchos no irán a seguir por cuenta de cuestiones financieras. Y si tenemos la reglamentación de los derechos económicos, aunque no sea la solución para todo, pero
podría ser una forma de hacer, de buscar una forma alternativa de financiación del fútbol, en especial de los clubes que más necesitan de eso. En especial los clubes formadores. Para un equipo llegar a Santos, Flamengo, São Paulo, Gremio, empezó en un club chiquito, en un barrio, en una cancha pequeña. Yo creo que es lo mismo en Argentina y es lo mismo en Uruguay, lo mismo en Paraguay, Chile, Colombia. La FIFA está haciendo un movimiento, la Conmebol está haciendo un movimiento para ayudar a los clubes sudamericanos, ¿verdad? La Confederación Brasileña de Fútbol está haciendo un trabajo importante para ayudar a los clubes también. Perfecto. Pero no irá a llegar ayuda para todos. Y yo pienso que tenemos el momento correcto para volver a mirar la cuestión de los derechos económicos. Por esto vamos a seguir este tema que tengo en la pantalla. Para empezarmos con una introducción, yo quiero traer el caso Bosman. ¿Por qué el caso Bosman? El Bosman es el jugador que está en la pantalla. De verdad, es la primera foto que yo tengo del Bosman como jugador. Porque el Bosman fue más importante fuera de la cancha que en la cancha. ¿Por qué? Porque peleó contra todo el sistema FIFA. El Bosman, un jugador, peleó contra un sistema fuerte, contra normas de la ley esportiva, incluso de la ley pública, que estructuraban el fútbol, que estructuraban el sistema, que estructuraban la idea del jugador ser una propiedad de un club. Cuando teníamos la figura del pase, derecho de retención en muchos países, en Brasil, llamaban de pase. El jugador era exactamente una propiedad de un club. ¿Por qué? Si no tenía vinculación laboral, era del club y seguía del club. O sea, en este momento, en la era del pase, mirábamos al jugador como dinero. Por esto empezó con una pelota y una plata y un dinero. Así era mirar al jugador en la era del pase. Pero llegamos al caso Bosman y Bosman quería transferirse, quería salir de su club, peleó con todo el sistema y fue posible conseguir su liberación para seguir su carrera. Con el caso Bosman cambió todo el sistema. Nosotros necesitamos comprender que el sistema cambió totalmente. Después del caso Bosman, 1996, en Brasil, por ejemplo, fue creada la ley Pelé, o sea, la ley pública mirando el caso para arreglar todo el sistema brasileño de acuerdo con el nuevo momento. Pero es complicado perder la costumbre. De verdad, no solo nosotros brasileños, no solo ustedes argentinos o uruguayos, no, nosotros sudamericanos seguimos hablando de compra-venta de jugadores, ¿sí o no? Incluso nosotros, abogados, operadores del derecho, incluso del derecho deportivo, hablamos por la costumbre, compra-venta de jugadores. Pero tengo que hablar en este momento que compra-venta de jugadores no es posible más. Era posible hasta el caso Bosman. Pero después del caso Bosman, estoy seguro que no es posible hacer compra-venta de jugadores. Incluso es siempre importante hablar que en el Tratado de Versalles de 1919, con la creación de la OIT, algunos principios del trabajo fueron cristalizados. Uno de ellos es que el trabajo no es una mercancía. Desde 1919, con el Tratado de Versalles, el trabajo no es una mercancía. Nosotros en 2020 necesitamos pensar que el sistema cambió.
tenemos herencia, tenemos la costumbre, tenemos, y hablamos compra-venta, compra-venta, compra-venta. Por un problema importante, que en el derecho cada palabra puede ser importante. Cada palabra puede direccionar para un lado, para otro, nuestra visión. Por esto es importante tener siempre en la cabeza la era del paso, pero después del caso Bosman. Y seguimos. Ahora tenemos dos íconos del fútbol mundial, los argentinos, que por cuenta de sus transferencias, llamaron la atención de todo el mundo. Tevez y Mascherano estaban en grandes equipos en el fútbol argentino y fueron contratados por un equipo muy chico, muy chiquito de Brasil llamado Corinthians. No, una broma, una broma, una broma. Es importante, es importante. Fueron contratados por un equipo mediano, no grande, no, equipo más o menos. De Brasil, con inversión, con plata de Europa, de la empresa MSI. Pero sus contratos siempre hablaron que los jugadores deberían salir del club Corinthians cuando la empresa llegase con una propuesta de transferencia. O sea, los negocios, la cuestión económica era más importante que la cuestión deportiva, más importante que la cuestión laboral deportiva, más importante que el fútbol. Y estos casos, los dos jugadores, cuando salieron del Corinthians para la Inglaterra, para el West Ham, ya llamaron la atención. Y la FIFA empezó a mirar, y la UEFA empezó a mirar la cuestión que era normal para nosotros sudamericanos. La compra-venta de derechos de jugadores. La compra-venta de derechos era absolutamente común para nosotros brasileños, para los argentinos, para uruguayos, para los sudamericanos. Era común. Pero este caso fue importante porque cambió la forma de mirar de FIFA para los negocios que ocurrían en la región sudamericana. Y llegó el caso Neymar. El caso Neymar también es interesante. ¿Por qué? Porque Santos tenía un jugador que estaba llegando al equipo profesional y ya llamaba la atención de muchos grandes de Europa. Mucho. Y Santos empieza a recibir propuestas de Chelsea, de otros clubes grandes, y con la forma de compartir derechos económicos, tenía la posibilidad de mantener el jugador en Brasil. Y así fue. Me recuerdo del presidente del Santos hablando. Nosotros queremos vender el espectáculo, el show, y no el artista, no el jugador. Entonces vamos a buscar una forma alternativa de mantener al jugador acá. ¿Y cómo fue la forma? Haciendo la venta de derechos económicos para grupos inversores. El caso también llamó la atención del mundo, en especial de los clubes europeos, porque cada vez más estaba complicado contratar al Neymar, porque estaba más caro, porque el jugador tenía operaciones financieras para dar soporte a su trabajo deportivo. Y mirando el caso, en el Santos, el jugador llegó a tener 10%, un grupo que llamado DIS tenía 40%, Santos tenía 45%, y un grupo formado por algunos miembros del cuerpo directivo del club, que crearon una empresa específica para invertir en el jugador, la empresa Teiza, tenía un 5%. O sea, una operación financiera con el activo que el jugador representa al club. Pero interesante que en la transferencia el jugador vuelve a tener 100% de un club, el Barcelona. El caso también es interesante para mirar.
Y acá es posible traer una pantalla donde tenemos informaciones que en el momento, en 2012, 2013, el grupo KPMG grande, mundial, ha hecho una pesquisa, ha hecho una búsqueda de informaciones y en un determinado momento habló sobre el GPO en la Latinoamérica. Y principalmente cómo es posible mirar destacando Argentina y Brasil por cuenta del número de jugadores buenos, jóvenes, que estaban saliendo, ¿ya? Pero también que estaban siendo trabajados con derechos económicos. Y hablando del mercado, hablando de los valores y de las contrataciones de grandes del fútbol mundial, Inglaterra, Francia, España, Portugal. O sea, el movimiento hecho en la región suramericana empieza a llegar a Europa y así el caso empieza a tener más atención de todos. Fue cuando exactamente la FIFA empieza a poner reglas en su mercado para el negocio. Pero antes de mirarnos las reglas, me parece importante hacer un análisis teórico del tema. Porque me parece que los análisis de FIFA, de otras instituciones, miraban la cuestión del mercado, miraban la cuestión de la transferencia, pero no miraba el concepto jurídico. Nosotros como operadores del derecho sabemos la importancia del concepto jurídico para tener la norma. Yo voy a hablar de la teoría tridimensional del derecho del Miguel Reale brasileño, hablando que para tener la norma necesitamos saber los hechos y cuáles son los valores para tener la norma. La teoría tridimensional habla de los hechos, de los valores y de la norma. Por esto, teoría tridimensional. Me parece que la FIFA no tenía bien los hechos, tampoco los valores para hacer la norma que tenemos hasta hoy. Por esto voy a llegar en la norma, pero antes, proponiendo un análisis teórico y básicamente pensando dónde son los derechos económicos, porque todo el mercado hablaba de derechos económicos de los derechos federativos. Es importante hablar que la construcción de la expresión derecho federativo, derecho económico, es del mercado. Empezó en el mercado. Nosotros necesitamos pensar que teníamos el pase, la costumbre, la cabeza de los clubes del mercado siempre era hacer compra-venta de jugadores. Pero después que se acabó el pase, vamos a hacer compra-venta ¿de qué? Entonces, en el mercado empieza a hablar derechos económicos, derechos federativos y siempre trayendo la idea que los derechos federativos son los derechos capaces de generar los derechos económicos. Pero yo, como académico, yo como operador del derecho, tengo que poner en la mesa la duda. ¿Será? ¿Es esto? Vamos a mirar el nuevo sistema. La propuesta que yo hago es, vamos a mirar el nuevo sistema después del caso Bosman. No con la cabeza, no con la costumbre de la era del pase, del derecho de retención. Porque antes teníamos una propiedad. Hoy me parece que no tenemos más propiedad. Ahora, yo tengo una propuesta en la pantalla. Yo pido que todos ustedes, todos, puedan mirar la pantalla y buscar el error. ¿Dónde está el error? En la pantalla. ¿Alguien? Pueden levantar la mano. Por favor. Si alguien encuentra el error. Es algo importante para los derechos económicos. ¿Ah? Miren los números.
Se Nadie. ve que está difícil, a ver. Está difícil. Perfecto, claro que está difícil. Para mí también estaba difícil cuando empecé a mirar. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza, la cabeza del ser humano, busca hacer el mínimo esfuerzo posible. Busca llegar siempre al fin, antes de mirar todo lo que pasó. ¿Por qué yo trago? ¿Por qué yo tengo en la pantalla esta dinámica? Porque me parece importante nosotros mirarnos desde el inicio dónde están los derechos económicos. Es importante nosotros reordenarnos nuestra visión. ¿Sabe dónde está el error? ¿Ya fue posible, Daniela? Acá hay algunos comentarios en el chat. Vamos, No sé vamos. si querés que te los lea. Por Mira, favor. el 0 sin valor es el que va ganando. Entre el 3 y el 4 hay un espacio distinto, hay un espaciado. No, las líneas. El 4 dice, no. Ahora pido para que todos ustedes puedan mirar Mira, creo que acá palabra por palabra. Palabra por palabra. hay una palabra que está repetida. ¿Por qué esto? Porque la costumbre siempre irá a ser nosotros intentar llegar al fin, pero no vamos a mirar los problemas del camino. Me parece, en el caso de los derechos económicos, que no miramos el camino. Cuando la FIFA habla de GPO, de tercera parte, pero antes de saber esto, necesito saber concepto, naturaleza jurídica, dónde empiezan los derechos económicos. No me parece que está definido. Por esto pido atención de todos para mirarnos el camino. Es una propuesta que yo tengo, una propuesta académica. La propuesta aquí me llevó a publicar mi libro de Derechos Económicos y en la propuesta sigo trabajando en el doctorado. Por esto quiero proponer una cuestión para nosotros reflexionarnos, pensarnos, hablarnos de esto. Vámonos, vamos. Es importante comprender, vuelvo a hablar, que tenemos 3 eras en el fútbol. Era amateur, cuando el fútbol empieza, sale de la Inglaterra para nuestros países, llega a Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, llega a toda la región sudamericana, latinoamericana. La vinculación del jugador con el club era solo deportiva, solo para jugar, punto, punto. Si el jugador tiene que salir por otro club, puede salir. Hay una película, una serie, algo así, en Netflix, hablando de Game, parece bien el nombre, ¿eh? Hablando que el jugador estaba en un club, se vio una propuesta de otro club, se fue. La regla no prohibía al jugador de hacer una transición de club. Era amateur. Pero llegamos a otra era. Era del pase, derecho de retención. El club tiene al jugador como un patrimonio, como una propiedad, con un activo, efectivamente hablando. ¿Cuánto cuesta el pase del jugador? X. En la era del pase teníamos el vínculo deportivo como el vínculo fuerte para la ex pública y para la ex esportiva. Nosotros en Brasil teníamos la ley del pase, la ley de 1976, ley del pase, hablaba. La vinculación fuerte del club y jugador era la vinculación federativa deportiva. El vínculo laboral orbitaba así en el vínculo deportivo. O sea, tener contrato de trabajo no era importante. No era importante. Fue exactamente el motivo de la pelea del Bosman. Mira, yo necesito seguir mi carrera. Es la idea. Y empezamos en la era Bosman. Ahora pido atención de todos. La era Bosman, la FIFA, que crea el sistema FIFA, habla. Tenemos 2 tipos de jugadores, libres
o jugadores con contrato. Libres o con contrato. Free agent, libre o con contrato. Pido que ustedes puedan mirar el camino verde del jugador free agent, libre. El jugador free agent en el sistema FIFA puede seguir directamente para cambiar de club. Quien habla es la FIFA, no soy yo, incluso en los reglamentos actuales. Del reglamento de 2001 hasta el reglamento de 2020, la base de la estructura FIFA, del sistema FIFA, es la relación contractual que el jugador tiene con el club. Desde 2001, el reglamento del estatuto y transferencia del jugador indica esta situación. Si el jugador no tiene contrato con el club, con un club, puede seguir su carrera para jugar en otro club, ¿sí? Pero si el jugador tiene un contrato válido, vigente, con un club y quiere seguir para otro, antes de agotar las obligaciones del contrato, tenemos algunos puntos para mirar en el sistema. Y pido, por favor, la atención, ¿dónde estás? El número 1. Mira que tenemos un contrato de trabajo deportivo. En Brasil es una expresión común hablar. El jugador está amarrado. ¿Sí? El jugador está detenido con un contrato. Es así. Miramos que el jugador que está en la pantalla y el club tiene un contrato, por ejemplo, hasta 2023. Por la FIFA, el jugador puede tener un contrato con el club hasta de 5 años, ¿sí? Vamos a mirar el caso del jugador que tiene un contrato hasta 2023. Jugador y club A. Punto 1. Ahora, punto 2. Hay otro club que está mirando al jugador. Qué bueno jugador, qué jugadorazo. Excelente, delantero, goleador, excelente. Pero yo quiero el jugador, yo quiero este jugador. Y no quiero esperar hasta 2023. No, quiero para 2021. Entonces el club, figura 2, está pensando en la transición del jugador. Mira la pantalla, la transición del jugador del club A para el club B. Y el club piensa, necesito hacer la transferencia. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un contrato de trabajo deportivo para que el jugador pueda representar mi club. Es así el punto 2. Y llegamos al punto 3. Si el club, el nuevo club, quiere el jugador, tiene 3 opciones. Opción 1. Intentar hacer una extinción o un préstamo del jugador gratuito. Puede ser que el jugador hable con el club. Ok, teníamos una obligación, teníamos un contrato de trabajo deportivo hasta 2023, pero no importa por cuál motivo, no voy a seguir y usted puede desobligarme, ¿sí? Desobligarme, ok, tranquilo, vamos a hacer un distrato, hablamos en Brasil, ¿sí? Un acuerdo, un mutuo acuerdo para cerrar nuestra obligación. Usted puede salir, no tiene que pagar nada. Puede ser una forma, una opción. Pero es más común en el mercado otras 2 formas que tenemos en la pantalla. Miramos el punto 3. Vamos a tener una transferencia onerosa. ¿Cómo? O el jugador irá a pagar para el club o otro club irá a pagar para el club que tenía el contrato de trabajo deportivo. Transferencia onerosa. Los clubes pueden hacer un contrato de transferencia. Miren la pantalla. Tiene el jugador con su anuencia y las partes, los 2 clubes. Los 2 clubes irán a hacer la transferencia del jugador. Mira, club A y club B con la anuencia del jugador. Siguiendo. La otra forma, la tercera, es del jugador pagar al club. Aunque tenga en su cabeza
ya el nuevo club. Ah, Luis, qué complicado, ¿eh? ¿Puede indicarme un ejemplo o algo así? Vamos. El caso Neymar de Barcelona para París es exactamente el caso que tenemos en el punto 3. Barcelona no quería perder el jugador para el París. El París habló, Barcelona, yo quiero el Neymar, yo quiero. No, no hablamos. Yo quiero, no hablamos. No sabe jugar, París no sabe jugar, tiene mucha plata y con 220 millones de euros pagó la cláusula del contrato del Neymar con Barcelona. Y se acabó la vinculación. Y se acabó la vinculación laboral y también la deportiva. Porque la deportiva es una vinculación accesoria. Sigue la suerte de la vinculación principal. Así fue. Así fue. Entonces, transferencia onerosa son siempre en los dos casos. Pagando la cláusula penal, ¿sí? Como en España es obligatorio por lex pública, ley específica de España. En Brasil también tenemos la lex pública, la ley pelea hablando de la cláusula indemnizatoria deportiva, que el jugador o el club tiene que pagar para el club que quiera perder el jugador, para que el jugador pueda salir. Pero ¿para qué es esto? ¿Para qué es? ¿Para qué tenemos el pago? Para la transferencia. No me parece. Y yo voy a hablar por qué no me parece. Porque mirando el reglamento del estatuto y transferencia de jugadores, es posible llegar a mirar la expresión que incluso en transferencias internacionales vamos a tener la transición del CTI de modo gratuito y sin condiciones. ¿Será de verdad que pagamos la transferencia? No me parece. ¿Cuál sería la causa del pago? Está en la pantalla. Yo tengo un contrato de trabajo deportivo. Necesito extinguir el contrato, la rescisión del contrato. ¿Para qué? Para que el nuevo club pueda hacer un nuevo contrato de trabajo deportivo, llevar el contrato al sistema, registrarlo para tener la elegibilidad del jugador en el sistema. Esto es lo que habla el reglamento del estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. Está en la pantalla. La causa del pago es la extinción del contrato de trabajo o para el préstamo, la suspensión de los efectos del contrato de trabajo deportivo, incluso en el sistema, para que el nuevo club pueda hacer un nuevo contrato de trabajo, llevar a registro en el sistema para tener efectos deportivos, para que el jugador pueda tener la elegibilidad por un nuevo club. Así, mirando la pantalla aún, vamos a tener la transición del jugador, y el jugador irá a hacer un nuevo contrato de trabajo deportivo. El nuevo contrato de trabajo deportivo será llevado al sistema. ¿Sí? Hablamos de una transferencia internacional, será por Transfer Match System, por el TMS FIFA. ¿Para qué? Para que el jugador tenga un nuevo club, una licencia, para que el nuevo club pueda tener el jugador en partidos oficiales, en competiciones oficiales. Así me parece que la causa del pago es la extinción del contrato de trabajo deportivo o la suspensión del contrato. No la transferencia, porque la transferencia es la finalidad del negocio. La finalidad es la transferencia, no la causa del pago. ¿Por qué? Porque el nuevo club necesita tener un nuevo contrato de trabajo deportivo llevado al sistema con registro para que el sistema le dé la licencia. Luis, pero esto es la cuestión teórica, jurídica. Vamos a mirar punto a punto. Ya pregunto, ¿derechos económicos son generados por derechos federativos? Necesitamos volver a hablar. Era amateur, era del pase, pero ahora estamos en la era Bosman. El vínculo fuerte que tiene el jugador con el club es el contrato de trabajo deportivo. Así habla la FIFA. Así habla la FIFA. ¿Ves?
de los cambios por cuenta de la era Bosman, la FIFA tiene un sistema que mira la cuestión contractual. Desde 2001, cuando hablamos del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, la cuestión laboral es la más fuerte. Entonces necesitamos mirar el contrato de trabajo antes de pensar los derechos federativos. Porque mira, la FIFA está mirando siempre la cuestión contractual. Incluso el artículo 2 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores FIFA, la FIFA crea todo el sistema. Y el artículo 2 habla, el estatuto de jugadores profesional o no profesional. ¿Por qué? Porque para el jugador profesional yo voy a tener reglas específicas, más duras, por cuenta de la integridad y orden deportiva en el sistema. Solo por esto, no hay más espacio. Y si el jugador no es profesional, es amateur, son reglas más simples, más sencillas. ¿Sí? Reglamento del Estatuto y Transferencia de Jugadores, artículo 2. Para después pensarmos en el artículo 5, en la inscripción del jugador. O sea, antes que nada, la propia FIFA mira el contrato. La FIFA mira el contrato, la relación contractual. Así necesitamos mirar la relación contractual. El contrato de trabajo deportivo es una relación obligacional compleja. Hablamos de pacta sunt servanda, hablamos de una relación obligacional. El objeto principal es la prestación del trabajo deportivo. ¿Para qué un club contrata a un jugador? ¿Para tener un activo en el mercado? No. Contrata a un jugador para jugar. El jugador tiene como obligación el préstamo, la prestación del trabajo deportivo. Incluso con una obligación personalísima. Agüero, Di María no puede hablar para su amigo que no quiero ir a trabajar hoy, puede ir en mi lugar. No, es una obligación personalísima. Hablamos de un contrato de trabajo deportivo. En el contrato hay responsabilidad de las partes, hay responsabilidades contractuales al implemento, de cumplimiento pleno de las obligaciones. Y empezamos a mirar las cuestiones obligacionales. De verdad, cuando empecé a mirar, a hacer mi búsqueda, mi pesquisa, yo llegué a un autor brasileño que es grande, antiguo, llamado Ponte de Miranda, y el autor, que es muy conocido, indicaba dos grandes alemanes, Karl Lorenz y Andreas von Thur, hablando demasiadamente bien sobre las cuestiones obligacionales, relación no obligacional. Porque nosotros tenemos la costumbre también de mirar cómo se fuera la relación obligacional como algo del derecho real. A veces es así, es mi patrimonio, es mi derecho, es algo así. Pero la relación obligacional es una relación temporaria. Tiene principios específicos. Tenemos que mirar así. El contrato de trabajo deportivo del jugador con el club tiene como parte el jugador y el club. Es bilateral. Jugador y club. Siempre un contrato de trabajo deportivo tiene dos partes. Dos partes. Plazo determinado, como habla la FIFA, en lo máximo 5 años. En Brasil tenemos el tiempo mínimo como 3 meses. También el máximo 5 años. Yo sé que la ley pública de cada país puede tener diferencia, pero básicamente si miramos el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores, vamos a mirar que el plazo máximo 5 años. Este contrato tiene un elemento importante, exclusividad. No es posible un jugador hacer la prestación de servicio para 2 clubes en el mismo momento. Ah, Luis, ahora voy a preguntar. En el préstamo hay 2 contratos, pero el contrato 1 irá a tener sus efectos suspendidos para que el jugador pueda seguir para otro club, hacer un nuevo contrato en el mismo tiempo, pero en el sistema vamos a tener efectos solamente
de un contrato, del nuevo contrato. La exclusividad es un punto importante del contrato de trabajo deportivo del jugador. Y siguiendo la idea, es importante mirar la obligación del registro para que empiece, para que puedan hacer el vínculo deportivo, que es accesorio. En la ley Pelé, la ley pública brasileña, tenemos la obligación de registrar, llevar el contrato al registro del sistema federativo para que el jugador pueda prestar su servicio plenamente. No solo participar, entrenar con el club, pero para participar de competiciones, el contrato tiene que ser llevado al registro. Es una obligación de hacer del club cuando firma el contrato con el jugador. Todo lo que hablé, vamos a mirar también en el sistema FIFA. Jugadores amateur o profesional, artículo 2 del reglamento, como ya hablé. Y la inscripción del jugador al sistema está en el artículo 5. Para el profesional, para el jugador que tiene el estatuto de profesional, en inglés, status, sería la condición de profesional, necesitamos del contrato de trabajo deportivo. Es el contrato de trabajo deportivo llevado al sistema que irá a generar la posibilidad de inscripción del jugador en el sistema. El artículo 8 del reglamento habla exactamente de la importancia del contrato de trabajo deportivo en este momento. Y seguimos. Todo esto es hecho ¿para qué? Para la elegibilidad del jugador. Solo un club a la vez. Volvemos al artículo 5. Después del sistema, sigue hablando de transferencias. O sea, tenemos la inscripción del jugador y después transferencias. ¿Por qué entre comillas transferencias? Porque la propia FIFA acaba de cambiar el concepto de transferencia. Me parece más adecuado el concepto que tenemos ahora del concepto que teníamos antes. Porque antes la idea era del traspaso en la época del pase, me parece. Siguiendo, si miramos el artículo 9 y miramos transferencias internacionales, el CTI tiene que ser emitido sin costos, sin condiciones, es gratuito. Está en el reglamento. Así me parece que, de verdad, el pago no es para transferencia, para transición. Es para posibilitar la transición. La finalidad es la transición, pero la causa del pago me parece el contrato. Y vuelvo a hablar, el sistema FIFA piensa también que son 3 las transferencias del jugador libre. No tiene barreras, no tiene. Sesión en definitivo. Para la sesión en definitivo, el jugador tiene que pagar o el club puede hablar, no necesita pagar. Puede salir del contrato y se acabó. Puede seguir. O en la sesión de préstamo, de la misma forma. O el jugador o el nuevo club puede indemnizar al club que está perdiendo al jugador por un tiempo para el jugador seguir y trabajar en el otro club. Siempre vamos a tener las formas que hablamos. Y llego al punto del concepto de transferencia en este momento. El reglamento actual de FIFA habla exactamente lo que tiene en la pantalla. ¿Qué es transferencia internacional? Traslado, miremos la palabra, traslado, solo traslado de la inscripción del jugador de una asociación a otra asociación nacional. ¿Y qué es transferencia nacional? Cambio, mira la palabra, cambio de un jugador de un club, de una asociación, para jugar en un club nuevo y diferente, pero de la misma asociación. Estos son los conceptos del reglamento del estatuto de transferencia de jugador FIFA. Miramos que en 2020, o mejor, desde 2001, la relación es contractual. La base del sistema FIFA es contractual. Y ahora tenemos el contrato de transferencia, que es importante.
Los clubes pueden hacer el contrato de transferencia. ¿Quién son partes de este contrato? De este contrato. Club y club con la anuencia del jugador. ¿Y cuál sería el objeto del contrato? Regular la posibilidad de la contratación laboral deportiva del nuevo club, porque el jugador en este momento ya tiene un contrato de trabajo deportivo en el sistema, ¿sí? El contrato que tiene irá a perder sus efectos o será extinto o sus efectos serán suspendidos para que el jugador pueda hacer el nuevo contrato. Y si pensamos en una transferencia onerosa con dinero, el punto importante es saber ¿para qué pagar? El pago, el dinero, es para la satisfacción del acreedor, el club cedente, hecha por tercero, el club adquiriente. O sea, tenemos, y aquí miramos la lex pública, y aquí miramos todo el ordenamiento jurídico para saber que hablamos de una intervención pro soluto de terceros. ¿Por qué? Porque el nuevo club es un tercero en la relación laboral. El nuevo club no está en la relación laboral del club y jugador. Todo contrato de trabajo deportivo es hecho por dos partes, jugador y club. En la transferencia, el nuevo club es un tercero. Pagando, satisfaciendo el derecho del acreedor, que sería ¿cuál? La prestación laboral y deportiva del jugador hasta el último día del contrato de trabajo deportivo. Pero Luis, todos hablan transfer fee. El nombre, la expresión es increíble, es bonita, pero me parece jurídicamente, a la luz del derecho, que la naturaleza es compensatoria, es resarcitoria. ¿Por qué? Porque hablamos de una obligación y la obligación será cumplida perfectamente, plenamente con el agotamiento del tiempo y con las obligaciones cumplidas por todos que están en el contrato. Si alguna parte no quiere seguir, como en cualquier relación obligacional, necesita indemnizar o compensar. Derecho civil, derecho civil. Así pienso que la transferencia es la finalidad del pago, pero no es la causa del pago. Así no sería posible hablar que los derechos económicos son de los derechos federativos. Como yo hablé, la causa del pago es para extinción o suspensión del vínculo laboral y deportivo. Y solo será así con la extinción unilateral por parte del jugador. Caso Neymar. El jugador habló para Barcelona. Yo voy a pagarte la cláusula y me voy. Pago. Por mutuo acuerdo oneroso. El jugador y el club también negocian, llegan a un punto común. El jugador o un tercero, el club, el nuevo club, hace el pago, indemniza, satisface el acreedor y el jugador irá a salir. O con la suspensión onerosa cuando hablamos de un préstamo. ¿Para qué todo esto? Para que sea posible el reconocimiento del nuevo contrato de trabajo deportivo del jugador y el nuevo club en el sistema. Porque el sistema tiene base contractual. ¿Cuál es la dinámica del sistema? Extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo deportivo con el club actual, contrato de transferencia entre los dos clubes con la anuencia del jugador, más nuevo contrato de trabajo deportivo del jugador con el nuevo club. O en un préstamo, suspensión del contrato de trabajo deportivo por un momento, contrato de transferencia entre los dos clubes con la anuencia del jugador, más sumado al nuevo contrato de trabajo deportivo del jugador con el nuevo club. Con la visión
que acabo de hablar, tengo la siguiente conclusión inicial. El vínculo federativo, el vínculo deportivo, no tiene valía económica y no es responsable por los valores pagos a los clubes, por los valores pagos en el sistema. Así no puede hablar que los derechos económicos son de los derechos federativos. Incluso es la idea, el concepto de nuestro querido amigo, también miembro de la ALAD, Horacio Molina, que habla. Adelantamos que en la actualidad y por la fuerza de los reglamentos de la FIFA, los derechos federativos han perdido, a nuestro entender, todo valor económico, a excepción del valor económico correspondiente a derechos por formación y mecanismos de solidaridad, que son otras cuestiones, otras cosas. Así, yo tengo en mi visión académica que la fuente de los derechos económicos son la inscripción del jugador en el sistema, pero el jugador profesional es inscrito con su contrato de trabajo deportivo. Para mí el concepto de derecho federativo, ¿qué son los derechos federativos? Los derechos deportivos administrativos de elegibilidad de un jugador para participar de partidos y competiciones oficiales del fútbol federal. Es lo que tengo en mi libro. Pero el concepto es importante ¿para qué? Para nosotros comprendermos concepto y naturaleza jurídica de los derechos económicos. Porque todos escuchamos siempre que los derechos económicos son de los derechos federativos. Yo pienso que no. Por cuenta de la forma de interpretar el sistema FIFA. No soy yo que hablo, es la FIFA desde 2001. El sistema cambió. Así, el concepto que tengo de derechos económicos está en la pantalla. Derechos económicos son los condicionales, y aquí quiero subrayar condicionales, derechos condicionales. Recuerden siempre la diferencia de derechos condicionales para expectativa de derecho, para derecho adquirido. Los derechos económicos son derechos condicionales sobre la prestación. ¿Cuál prestación? Prestación de indemnización por la extinción anticipada unilateral sin justa causa del contrato de trabajo deportivo por parte del jugador. Ejemplo, caso Neymar, Barcelona, Paris Saint-Germain. O derecho condicional sobre la prestación de compensación para la cesión en definitivo, que jurídicamente es la extinción por mutuo acuerdo del contrato de trabajo deportivo sumado al contrato de transferencia, o cesión por préstamo, suspensión de los efectos del contrato de trabajo deportivo sumado al contrato de transferencia. Estos derechos sí son capaces de generar beneficios económicos, dinero, plata. Pero hay una diferencia importante para mirarnos. Derechos económicos son diferentes de beneficios económicos. Beneficios económicos, ¿cuál es el concepto de beneficio económico? Suma de valor, dinero. Pero, ¿cómo llegamos al beneficio económico? En el concepto de derechos económicos, hablamos de beneficios económicos del dinero como objeto mediato de la obligación indemnizatoria o compensatoria. Objeto mediato, porque el objeto inmediato es exactamente la obligación indemnizatoria. O sea, si tenemos una obligación indemnizatoria, una obligación compensatoria, con la compensación o la indemnización vamos a tener el dinero. Pero no hablamos aún de partillar, de compartir el derecho económico con tercero, con segundo, con cualquier persona. Hablamos del derecho que empieza en el contrato de trabajo deportivo. Empieza y su titular primario es el club. ¿Por qué?
porque el club tiene el derecho condicional de exigir del jugador o de un tercero si ocurrir una transferencia, si ocurrir una extinción del contrato de trabajo deportivo o la suspensión del contrato de trabajo deportivo sin su anuencia. Porque el club puede hablar, no quiero recibir, puede salir, tranquilo, puede salir. Pero el club tiene el derecho, por cuenta del contrato, por cuenta del derecho obligacional, de exigir del jugador, de la otra parte, indemnización o compensación financiera por el jugador no cumplir el contrato hasta el fin, hasta el último día. No cumplir plenamente la obligación. Por eso hablamos de derechos obligacionales. Por fin, entonces mirando la cuestión del mercado, y el mercado sí puede compartir, puede negociar los derechos económicos, necesitamos saber que es otro negocio jurídico. Compartir, ceder derechos económicos, aunque puede estar en un contrato, en un instrumento de contrato, en la hoja del contrato de transferencia, aunque puede estar en la hoja del contrato de transferencia, es otro negocio jurídico. ¿Cómo? ¿Cómo, Luis? Cuestión civil. El negocio jurídico hecho con derecho económico es, concepto, transmisión de crédito condicional o de elementos del crédito condicional, los derechos económicos, para otra parte. Porque el contrato de trabajo deportivo es una obligación compleja. El objeto principal es la prestación laboral deportiva, pero una obligación compleja puede tener muchas otras disposiciones y la responsabilidad contractual existe exactamente en la conclusión del negocio jurídico, en la firma del contrato. Aunque no tenga una cláusula penal, aunque no tenga una cláusula indemnizatoria deportiva, hay la responsabilidad de indemnizar. Tanto es así que el artículo 17 del reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA habla de esto. Aunque el club y el jugador no tenga en su contrato una cláusula penal, una cláusula indemnizatoria anticipada, arreglada por ellos, la responsabilidad de indemnizar o compensar existe. Entonces, la negociación, la cesión de derechos económicos ya es otro negocio jurídico, aunque puede estar en la hoja de transferencia o en la hoja del contrato de trabajo. Son negocios jurídicos diferentes. Luis, ¿y cuál sería la naturaleza del negocio jurídico con derecho económico? Cesión de crédito condicional. Derecho civil. Derecho civil. Es importante hablar aún que el derecho condicional tiene que ser mirado como tal. Yo tengo en la pantalla el concepto de un jurista brasileño hablando. Derecho condicional es el que está subordinado a un evento futuro incierto. Hecho condicional externo al acto jurídico. Y el titular del derecho condicional futuro incierto solo puede tener el ejercicio del derecho si ocurrir la condición. Derecho condicional es diferente de expectativa de derecho. Expectativa de derecho es solo una posibilidad o simple esperanza de adquirir un derecho. Y los dos son diferentes del derecho adquirido. Y que ya tiene su titular la posibilidad del ejercicio del derecho. Nosotros tenemos que pensar, cuando hablamos de derechos económicos, hablamos de un derecho condicional. ¿Por qué condicional? Porque un contrato de trabajo es hecho para ser cumplido por las partes. Solo irá a surgir la posibilidad de ejercicio del derecho de prestación de compensación o derecho de prestación de indemnización si el jugador no cumpliera el contrato hasta el fin, hasta el final. Obligaciones. Hablamos de derechos
y las obligaciones. Y ahora sí llegamos a mirar la reglamentación FIFA, porque de verdad me parece que la FIFA no ha hecho el paso a paso, punto a punto. La FIFA empezó a trabajar con el concepto y ya fue reglamentar la cuestión del negocio con terceros. Vamos, mira. El artículo 18 bis fue el artículo creado por cuenta del caso Tevez y Mascherano, no solo por causa de este movimiento, pero claro, fue el caso más importante en el momento, el caso Tevez y Mascherano, y en este momento la FIFA creó el artículo 18 bis. Ningún club concertará un contrato que permita a los clubes contrarios y viceversa a terceros asumir una posición por la cual pueda influir en asuntos laborales y sobre transferencias relacionadas con la independencia, la política o la actuación de los equipos del club. El artículo 18 bis busca prohibir interferencia e influencia. Por muchos años, el artículo quedó muerto. La FIFA no miraba nada, no tenía investigación de relación de clubes con jugadores, con empresas, con nada. El artículo existía, pero no pasaba nada. Y el negocio con derechos económicos siguió creciendo, 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 hasta que la FIFA, en 2014, en Brasil, en el evento, en la Copa, en el Mundial, quería cambiar su posición y ahora iría a tener el artículo 18 ter en el reglamento del Estatuto de Transferencia de Jugadores. El artículo empieza a hablar de TPO, Third Party Ownership, o en castellano, en español, propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros. Vuelvo a preguntar, nosotros somos operadores del derecho. Está en juego acá para mirarnos y reflexionarnos. ¿Propiedad? ¿El jugador sigue siendo una propiedad? Porque no puede ser propiedad del tercero, pero puede ser de segundo. No me parece que tiene algo no está bien. Algo no está bien. ¿Y cuál es la redacción de la cláusula, del artículo? Mejor, hablando, el artículo 18 ter. Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso. Aquí tenemos la FIFA hablando de traspaso, de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuro fichaje o con el valor de futuro fichaje. De verdad me parece que no está bien el artículo. No solo por las expresiones que acabo de mirar, pero en especial por cuenta de la matriz teórica. Vuelvo a preguntar, ¿propiedad? Hablamos que desde el caso Bosman, la relación base de la FIFA es la relación contractual. La FIFA habla de esto. ¿Por qué estamos hablando de propiedad? Aquí me parece que la cabeza de la FIFA en el momento de crear el artículo 18 ter aún estaba en la era del pase. Me parece que aún estaba en la era del pase. Y es importante hablar que el concepto de tercero ahora es exactamente el concepto que está en la pantalla. ¿Quién es tercero? Para FIFA, para el reglamento es parte ajena al jugador siendo traspasado a los dos clubes entre los cuales se traspasa al jugador o a cualquier de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente. La FIFA tenía en el primer momento una cuestión muy clara que el jugador también era tercero. No podría tener derechos de su vinculación. Pero ahora con el cambio, el jugador puede tener sus derechos económicos. Con una pimienta, quiero hacer otra pregunta. La principal vinculación que hay entre jugador y club es laboral deportiva, la relación contractual laboral deportiva, donde el jugador tiene que prestar
servicio, prestar su trabajo al club hasta el último día y el club recibir el trabajo del jugador y hacer la contraprestación, la remuneración de su trabajo hasta el último día. Cuando el jugador tiene porcentaje de su derecho, si el jugador cumpliera el contrato hasta el último día, no irá a ganar nada. Irá a extinguir el contrato. Pero si el jugador salir, extinguir el contrato anticipadamente o con un acuerdo con el club, ¿sí? Llegar a un acuerdo y tener una compensación de un club tercero, porque en la relación laboral el nuevo club es tercero. La relación laboral es siempre bilateral. El nuevo club irá a hacer un pago para el jugador salir. ¿Para qué? Para que el jugador pueda hacer un nuevo contrato de trabajo deportivo. Qué interesante. Si el jugador cumplir su contrato hasta el fin, no irá a recibir nada. Si el jugador salir antes, irá a recibir. Interesante. Nosotros tenemos que pensar a la luz del derecho, no solo a la luz del mercado. Y nosotros pensamos a la luz del mercado siempre, del mercado de compra-venta de jugadores. Siempre. Siempre. En Brasil igualito, siempre fue así. Pero quiero también seguir reflexionando sobre el caso de propiedad, porque en la pantalla ahora tengo conceptos de derecho real y derecho obligacional. Propiedad me parece que está vinculada a derecho de propiedad real. Derecho real. ¿Sí? TPO, Third Party Ownership, propiedad. Pero nosotros sabemos que el sistema FIFA habla siempre de la base contractual, derecho obligacional. ¿Qué sería concepto general de derecho obligacional? Relación transitoria de prestación, crédito entre personas. Y derecho real, poder jurídico del titular de una persona sobre una cosa, propiedad. Vamos a pensar derecho obligacional. Sujeto activo, acreedor, puede exigir una prestación del sujeto pasivo, deudor. Diferente del derecho real. Sujeto en la pose, uso o gozo de una cosa, propiedad. Y queda mi pregunta. Hay un equívoco en la matriz teórica del artículo 18 ter de la FIFA. ¿Será que la FIFA estaba pensando en la era del pase, en la costumbre del sistema, del mercado, para hablar de propiedad de tercero? ¿Propiedad de quién? Por Dios. El jugador es propiedad de quién. No es de tercero, pero tampoco de segundo, tampoco de primero. Y llegamos, es importante hablar, llegamos al manual de la FIFA, que fue publicado hace pocos días, hace poco tiempo. La FIFA habló en este manual de los casos concretos que tiene del CPO y TPI. Sería influencia, interferencia. Si miramos el caso del artículo 18 bis, TPI, y el caso del CPO, el artículo 18 ter. Yo sé que la LA ya recibió una ponencia increíble sobre TPI, entonces solo era importante traer los clubes que fueron sancionados por cuenta de influenciar, por cuenta de tener prácticas que no son buenas para el artículo, para la FIFA, por cuenta del artículo 18 bis. ¿Sí? Y es importante traer también los casos del artículo 18 ter, derechos económicos. Pero es increíble porque nosotros sudamericanos no tenemos más derechos económicos. Nadie, los clubes, los jugadores, nadie. No tenemos casos. ¿Será que Argentina no tiene más la gestión de derechos económicos entre
clubes como inversores. En Brasil, yo puedo hablar, estoy seguro que el mercado brasileño sigue ascendiendo. Estoy seguro. Más que hablar exactamente sobre el manual, a mí me parece interesante nosotros reflexionarmos como operadores del derecho en el punto académico sobre la matriz teórica. Para mí no está bien el artículo del C8 ter. Para mí no está bien la reglamentación que tenemos porque no está conectada con la realidad que tenemos. No está conectada con la realidad que tenemos en nuestro fútbol, en especial fútbol sudamericano. Pero es importante saber también hacer interpretación de las normas que tenemos. Así, yo quiero traer la idea de interpretación, primeramente de las normas FIFA. La validad material, la eficacia y la efectividad son los puntos principales para nuestra interpretación de las normas en la FIFA. Y en este punto quiero traer el caso del club belga Seraing, que tiene inversión de un grupo económico fuerte y por esto peleó con la FIFA porque recibió una sanción de la FIFA que después en el CAS fue confirmada y el club y el grupo siguió peleando en las cortes europeas, la corte belga, y llegamos al punto de que las normas de la FIFA quedaron sin impacto, son válidas. Entonces me parece importante, interpretación de las normas FIFA. ¿Hay validad material de las normas? Sí, son válidas. Son normas eficaces. Hay eficacia de las normas de la FIFA. Aunque pueda ocurrir la inefectividad de la norma eficaz, que es un acto, un hecho contrario a la regla. O sea, un club brasileño, un club argentino, un club uruguayo, un club colombiano puede compartir derechos económicos con terceros. Irá a violar las normas que tenemos de la FIFA, en especial el artículo del C8 ter. Es importante interpretar que las normas tienen validad material, son eficaces, porque pueden traer sanciones a los clubes, a los miembros del sistema. Hablamos de un sistema federativo asociativo. Todos los miembros del sistema asociativo pueden sufrir sanciones en el sistema. Por esto tenemos a sanciones. Por esto ya acabo de poner en la pantalla clubes que recibieron sanciones del sistema FIFA. Ahora, también es importante nosotros como abogados, como operadores del derecho, mirarmos, interpretarmos la validad del negocio jurídico hecho. Me parece que no tenemos la permisibilidad del sistema federativo asociativo FIFA para los negocios de derechos económicos. Pero los negocios de derechos económicos hechos por club con terceros en nuestro ordenamiento jurídico, en especial mirando la lex pública, tiene validad. Tiene validad. En Brasil, miramos el Código Civil. ¿El negocio jurídico tiene validad? Sí, tiene un agente capaz, un objeto posible lícito. Y miramos en la secuencia si el negocio jurídico es válido o no. Entonces, el negocio jurídico sí puede violar una norma FIFA. Pero para la lex pública y para nuestro ordenamiento, y el ordenamiento civil brasileño es muy cerca del ordenamiento civil argentino, que es muy cerca de los ordenamientos de los países sudamericanos, pero básicamente tenemos estructura en nuestros códigos civiles con la estructura de los códigos napoleónicos. Entonces, son siempre más o menos parecidos, similares. Pero yo puedo hablar que un negocio jurídico en Brasil está válido, aunque pueda violar la norma FIFA. Son cosas diferentes. El sistema puede hasta hablar que no existe validad para el negocio, pero la propia FIFA
en el manual indica de un modo u otro que sus normas pueden generar sanciones. No habla exactamente de la validad o no del negocio jurídico. Es importante reflexionar. Y por fin, para cerrar, yo sé que es un poco escasa osadía de mi parte poner el dedo en la cara de la FIFA hablando algo así, pero de verdad yo solo quiero poner el tema en la mesa, proponer el debate, proponer la reflexión, pero nosotros necesitamos mirar punto a punto, porque nuestra visión está viciada y siempre vamos a pensar, o siempre no, pero es común pensar en la compraventa de derechos de jugadores, compraventa de jugadores. Necesitamos establecer que el momento es de analizar la relación firme del jugador con el club, que es una relación contractual. Aún tenemos confusión en las cuestiones. Y por esto me parece que la FIFA queda dura en no hablar, en no debatir, en no tener un debate sobre los derechos económicos. Así, quiero traer un movimiento que de verdad empezó con muchos colegas, con muchos abogados, ¿sí? Para empezar a intentar hacer un borrador, una propuesta de reglamentación por parte de la FIFA, especialmente, en especial, en este momento de pandemia. Porque vuelvo a hablar, los derechos económicos son importantes para nosotros sudamericanos, en especial para nosotros sudamericanos, en especial para los clubes chicos. Yo no puedo pensar solo en los grandes. Vuelvo a hablar, para un jugador llegar a los principales clubes sudamericanos, los chicos necesitan seguir trabajando, pero están a punto de morir. Están a punto de morir. Así la propuesta tiene 3 puntos básicos, que es, 1, autorización de negociación con terceros. Me parece que la FIFA podría intentar reglamentar la situación, no hacer el ban del negocio, ¿sí? 2, regular los límites, que tengamos una relación buena, porque es importante pensar en un jurista francés, Georges Duper, que habla, cuando el derecho no reconoce la realidad se venga y no reconoce el derecho. Compartir derechos económicos en nuestro país sigue siendo algo normal, de verdad, o con alternativas que puede traer más confusión. Nosotros somos del derecho, abogados. Siempre somos procurados para hacer otro tipo de negocio, para intentar hacer lo que era obvio del mercado. ¿Por qué no reglamentar, regular el sistema adecuadamente, con fuerza, fiscalizar? Por esto incluso la idea es tener registro de inversores. Y así vamos a tener un mercado mejor. Incluso yo tengo la costumbre de hablar que sería la vacuna para la pandemia financiera. No tenemos plata en nuestro mercado. Necesitamos de una vacuna para el paciente, para la persona, para los clubes, para el fútbol no morir. Así el movimiento, vuelvo a hablar, un movimiento que no es solo mío, es un movimiento grande, iniciado con algunos abogados, algunos operadores de derechos sudamericanos. El movimiento tiene la intención de disminuir los impactos de la pandemia de COVID-19. Y básicamente tiene los puntos en la pantalla que ustedes pueden mirar. El punto 1, de verdad, no está definido incluso porque yo tengo también, yo tengo que divergir de algunos conceptos de algunos colegas. Pero claro, el punto es proponer el debate. Nosotros necesitamos reflexionar y mirar la cuestión.
Pero me parece importante tener un concepto definido de derechos económicos. Porque nosotros siempre vamos a tener la cuestión lex sportiva y lex pública. Lex sportiva y lex pública. Y un cambio de concepto puede generar otro camino y puede ser problemático. Me parece interesante la definición de los derechos económicos por parte de quien puede arreglar todo, que puede regular el sistema, reglamentar el sistema. Después, el movimiento tiene como propuesta la suspensión, aunque temporaria, pero en este momento la suspensión del artículo de C8T. ¿Sí? O sea, el artículo no tendría efecto y entonces los clubes podrían buscar inversión en el mercado. Y un punto importante es permitir la inversión financiera, o sea, permitir compartir derechos económicos, pero con un negocio específicamente financiero. Porque nosotros sabemos que los clubes pueden compartir con agentes y empieza un conflicto de interés y tiene otras cuestiones que son más complicadas. La verdad es que la búsqueda, la visión de este movimiento sería hacer inversión en los clubes por cuenta de los derechos económicos. Entonces, por esto, solo los clubes podrían ceder y con una prohibición de sucesión para que fuera más tranquilo mirar, fiscalizar, tener control del tema. ¿Sí? Después, vuelvo a hablar, sería obligatorio ser por cuenta de una inversión, compartir con una inversión para traer dinero a los clubes, al fútbol. Una forma de atraer el capital, el dinero, la plata. ¿Sí? Podría ser, como la FIFA irá a hacer, la Cámara de Compensación FIFA, podría ser incluso por la Cámara, vía la Cámara de Compensación. ¿Sí? Para que también toda la gente que pueda manejar el tema tenga algo estándar, ¿sí? Los contratos serían estandarizados. La estandarización de los contratos en el mercado es una propuesta. Después, habilitar los inversores. No es cualquier inversor que pueda hacer inversión por cuenta del blanqueamiento de capital, ¿sí? Lavaje de dinero. Para tener transparencia. Yo quiero ser inversor. Ok, tiene que hacer un registro, tiene que hacer una habilitación. Puede ser algo bueno. Después, la obligatoriedad de anuencia del jugador. El jugador, en caso de conocer el tema, tenía que anuir, tenía que permitir, ¿sí? Y todo negocio tiene que ser llevado a registro y tiene que ser publicado. La idea es transparencia. Después, hablamos en un fútbol más solidario. Es la bandera que la FIFA está hablando hace tiempo. Entonces, ¿por qué no tener un porcentaje para mecanismos de solidaridad y también para el FIFA Fund? O sea, la idea es traer la cuestión para ayudar movimientos buenos de la FIFA. Otro punto importante, no queremos problemas con menores. Ok, entonces una propuesta también sería no permitir en este momento cesión de derechos de jugadores menores de 18 años. ¿Sí? Llegando al fin, limitación de porcentaje, porque también un problema que siempre escuchamos por parte de FIFA y otras instituciones es que no, el inversor quiere tener todo el control, quiere tener 50%, 60% o 100% y no, que tengamos limitación de porcentaje. Por eso, bueno, también del número de jugadores y un número específico por inversor. O sea, el inversor solo puede tener 3, 5, 8, algo así. No sé, pero limitaciones claras por parte de la FIFA. Para finalizar, 2 puntos importantes. Manutención de la prohibición para agente, para intermediario ahora, por cuenta de la figura que tenemos,
pero en el futuro irá a cambiar para la gente de nuevo. Entonces, que siga prohibido para gente por cuenta de la cuestión de conflicto de interés, ¿sí? Y efectivamente el último punto, pero no, que no es importante, es importante que el artículo 18 bis pueda seguir. ¿Por qué? Porque el inversor así no irá a tener la condición de influenciar, ¿sí? De tener influencia, de tener interferencia. O sea, es solo con la cuestión de la propiedad que vuelvo a hablar. Para mí no existe propiedad. Es solo con la cuestión de los derechos económicos. Me parece importante. Y para finalizar, quiero agradecer demasiadamente a la LAD, mi querido amigo Norberto, mi querida Daniela, mi querido Ricardo Freganavía, mi amigazo, la oportunidad. Mi cuestión es poner en la mesa el tema para nosotros reflexionarnos, mirarnos una forma alternativa de buscar inversión para nuestro futuro. Me parece que el caso del artículo 18 ter fue hecho del día para noche, sin escuchar lo que nosotros sudamericanos hablábamos. También Portugal, también España tenía un movimiento muy similar, pero no fue escuchado. En este momento de pandemia financiera, que 2020 será fatal, pero 2021 yo creo que será peor, nosotros pues precisamos buscar soluciones. Y aquí quiero cerrar mi presentación, voy a quedar a disposición de preguntas y estoy a disposición para el debate del caso. Muchas gracias. Bueno, Luis, muchas gracias nosotros hacia vos. Realmente es un tema bastante complejo y ha sido muy minucioso y detallista con conceptos y demás. Así que personalmente te agradezco, te traslado también comentarios del chat y demás con relación a la definición, a grandes definiciones que nos has dejado, Sumo. Ahí te habilité el micrófono, Ricardo, creo que te estamos escuchando. Así, bueno, ya avanzamos. Bueno, nada, ahora sí, buenas tardes. Bueno, Luis, una maravilla tu exposición, y nosotros cuando te convocamos de la LADE siempre lo charlamos, y en este tema sin duda sos para nosotros, ¿no? El referente, por eso también he estado en las jornadas de agosto con este tema, porque tú tienes una visión académica. No es así charlamos de derecho económico, no. Hay una precisión absoluta, con todo un razonamiento, una cadena de ideas para llegar a una conclusión. Tienes una tesis, un trabajo hecho, vas a hacer el doctorado con este tema. Tu experiencia, bueno, el derecho deportivo, presidiendo el Instituto Iberoamericano de Derecho de Deporte, y todo este movimiento que estás participando de proponer en FIFA estos cambios y generando estos ámbitos de debate, de concientización, que esto debería tener otro tipo de respuesta, no la prohibición, absoluta, sino pensemos qué es y démosle un marco para que se puedan hacer las inversiones en un determinado contexto y preservando todas aquellas cosas que con razón la FIFA y FISPRO querían evitar, de los abusos que había en esto. Entonces, llegar a ese equilibrio, que vos, con tu propuesta y con el movimiento que estás, sin duda para nosotros lo conseguís. Por eso para nosotros es fundamental, y para la referencia de este tema, y te agradecemos, como siempre, de toda tu experiencia y todos tus conocimientos y la generosidad para compartir, ¿no? este conocimiento. Yo no sé, Daniela, creo que no estamos... Estamos en tiempo y tal cual. Creo que también es muy importante lo que estabas diciendo con relación a Luis, que hay situaciones que claramente tienen que regularse, es la manera en la cual, ¿no? Puede trabajarse mejor también, ¿no? Creo que eso es lo que nos quedamos. Te escucho. Yo sí, sí. Hay una cosa, si hay una pregunta puntual, si quiere hacemos alguna pregunta. Mientras... ¿Hay alguna pregunta? Ya estamos, no, ya estamos. No hay preguntas. Así que por eso, tal cual. Yo solo una cosita respecto, de permitirnos, Luis, un paréntesis de un minuto, porque para un poquito decir las charlas que vienen de ALADE, que son muy interesantes, bueno, para que lo puedan ir agendando. Jueves que viene,
11 de la mañana, va a haber un pequeño cambio, 11 de la mañana, va a hablar Alexandra Gómez, una de las responsables legales de la FISPRO, el Sindicato Internacional de Futbolistas, con dos temas muy interesantes. Voy a leer textual el título. La FISPRO, su rol en el Fondo FIFA para jugadores. Recuerden que hay todo un fondo que la FIFA establece para jugadores que no pueden cobrar su dinero porque el club desaparece o lo toma un nuevo club. Muy importante lo que van a explicar, y la función de la FISPRO y su relación a la Cámara de Resolución de Disputas. Eso el 19. El 26, a las 3 de la tarde, como siempre, Carlos Schneider, jefe del Departamento Disciplinario de FIFA. O sea, ¿quién mejor para, digamos, exponer sobre el procedimiento disciplinario en FIFA, cómo es el procedimiento, las principales decisiones? Jueves 26. Y vamos a cerrar todo el ciclo, venimos desde mayo, fíjense, han pasado más de 50 profesionales, algunos repiten, como Luis, 2 veces, que va a estar, confirmó Emilio García Silvero, ¿se acuerdan que veníamos anunciando? El 10 de diciembre va a tener la generosidad de exponernos y va a hablar sobre las reformas de FIFA, porque para ese día se presume que ya van a estar ya aprobadas formalmente. Él lo va a hablar sobre puntualmente agentes, fútbol femenino y técnicos, que en teoría para ese día ya va a estar la reforma vigente, y él va a exponer sobre eso. Así que nada, quería avisarles un poquito a todo el chat lo que viene, y bueno, nada, si no hay preguntas, pasarte la palabra a Norberto, y luego serás tú, Luis, como el dueño de la reunión, para las últimas palabras. Vos, Norberto, por favor. Gracias, bueno, Luis. Gracias a Luis por la generosidad de la exposición. Esperemos poder limar las diferencias y llevar una propuesta. Yo creo que lo más serio que podemos hacer es llevar una propuesta de Sudamérica y olvidarnos de Europa, Centroamérica y Norteamérica. Los sudamericanos, por nosotros mismos, llevar una propuesta seria, y bueno, y si no, inventaremos algo que ya está inventado hace más de siglos, digamos, que es el contrato mutuo, y que Dios lo proteja a FIFA, porque la verdad, el derecho está por sobre todo, y sobre todo el derecho ordinario y la titularidad de los estados. Ese derecho ordinario no puede ser sojuzgado por reglamentos externos e internos, por ninguno. Así que el derecho está por sobre todo, y por lo tanto atengámonos a él. Y si no les gusta, no soy como Groucho Marx, tengo estos otros principios, tengo estos solos. Si no les gusta, bueno, pelearemos, como siempre. Gracias, Luis, te dejo la palabra. Mi querido amigo Norberto, muchísimas gracias. Así que vamos construyendo el derecho, porque el derecho es exactamente así que es posible construir. Y me encantó cuando habló de mi querido, el saudoso amigo, hermano y padre del derecho deportivo brasileño, Álvaro Melo Filho. Quiero aprovechar para hacer un homenaje a su nombre, a su historia. Y con el profesor también yo aprendí la posibilidad de construir el derecho. Incluso yo hablo del profesor en mi libro, y el profesor cuando miró, habló, tiene razón, ya cambié mi concepto. Yo casi empecé a llorar. O sea, el más grande miró una cosa y habló, tiene razón. El derecho es así, por eso es encantador. Y todos nosotros que escuchamos la charla, pero que estamos trabajando con el derecho deportivo, podremos hacer algo diferente para el futuro. Nosotros sudamericanos tenemos el fútbol más fuerte del mundo. Perdón por repetir. Nosotros sudamericanos tenemos el fútbol más fuerte del mundo. Llegó ahora de nosotros estarmos juntos para trabajar para nuestro fútbol. Vamos. Muchísimas gracias, Norberto. Muchísimas gracias, Ricardo, Daniela, y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en este momento. Muchísimas gracias. Obrigado. Gracias, Luis. Muchas gracias a vos, Luis. Y bueno, ya ahí como comentó Ricardo, estamos todos expectantes de todas las charlas también que se vienen. Gracias. Adiós. Gracias, Luis. Bye, 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 bye.